Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicarnos con Jerusalén, con Pascal Ruat, que vamos a decirlo, anticiparlo ahora. En las próximas semanas yo estaré de vacaciones, pero seguirán contando con estos informes que Pascal nos mandará desde Jerusalén sobre la situación que se vive en Israel. ¿Qué tal, Pascal? ¿Y qué tenemos de novedad desde ayer? Hola Jorge, sí, desde ayer la actualidad sigue con los frentes de siempre, a veces internos, a veces externos, y ayer empezamos a hablar de las reuniones que había en Nueva York en el ámbito de las Naciones Unidas y nos quedaron algunos temas en el tintero, porque sí es verdad que la moción que han impulsado Francia y Arabia Saudita de reconocer por parte de Francia e invitar a otros países a reconocer el Estado palestino, también ha tenido a colación otras declaraciones interesantes y podríamos decir que estamos en un momento ¿cómo se dice la palabra? Estrambótico, estrambótico. Sí, yo creo que Porque, porque vas a hablar por un lado de Canadá y de los países occidentales, por el otro lado de la Liga Árabe, por ejemplo, ¿no? exacto, o sea, los países occidentales, que son los que faltaban para presionar aún más a Israel en reconocer un Estado palestino después de que unos 120 ya lo hicieron en el pasado, ah, que suena a menudo como castigo para Israel, para que haga algo, para que cambien las cosas en la franja de Gaza. A cambio, los países occidentales tienen que entender que es que la mayoría de los países árabes apoyaron al país hebreo en sus acciones, en su guerra contra Hamas, porque Hamas es el enemigo no solo de Israel, sino de muchos países árabes en el entorno. O sea, sabemos que Hamas es el proxy de Irán, pero también protegido de Qatar, apoyado por Qatar. Los líderes de Hamas están en Qatar todavía. O sea que es un secreto a voces que muchos países árabes apoyan a Israel. Y en este concepto, en este contexto, podemos entender cómo los 22 países de la Liga Árabe firmaron esa declaración de Nueva York, así se llama, con otros 17 países, más toda la Unión Europea, firmaron esta declaración de Nueva York que no es nada más que un reconocimiento de los objetivos de guerra de Israel. Hablamos de condena por primera vez del 7 de octubre. Hablamos de liberación sin condiciones de los rehenes. Hablamos del desarme, llamando jamás a desarmarse y poner fin a su control, a su gobierno sobre la franja de Gaza. Estos son los objetivos de Israel. Y de repente lo firman países árabes, entre los cuales también está Qatar, Jorge. Me vas a decir que es un sinsentido. Bueno, digamos que es una hipocresía más, una hipocresía diplomática más por parte de Qatar, que se suma al carro sabiendo que ellos en el fondo quieren que la guerra siga porque jamás es su aliado, a pesar de servir también de mediadores. Pero bueno, los hechos son los hechos. La declaración está hecha y son 22 más 17 más la Unión Europea que la han firmado. Y mientras, efectivamente, mientras tanto, países como Francia, Reino Unido y Canadá, para hablar de los más gordos, también Portugal, se suman a la invitación y dicen que sí en septiembre, cuando tenga lugar la Asamblea de las Naciones Unidas, la Asamblea General, reconocerán el Estado de Palestina. Algunos con condiciones, como que Israel tiene que poner fin a la crisis humanitaria, otros a que Palestina haga sus reformas, más democracia, menos violencia, menos corrupción,
menos terrorismo, pero son palabras en el aire, es mucho kishkushim, como decimos aquí en Israel, mucho bla bla, pero es todo de cara a la galería, porque es lo que piensan, piensan que sus electores o que sus ciudadanos quieren escuchar, porque en primera plana vienen imágenes de niños sufriendo hambruna. Sabemos que a veces no es el caso, incluso hoy COGAT ha desvelado, COGAT que es el organismo del gobierno de Israel para que se ocupa de los asuntos en los territorios ocupados, COGAT ha desactivado otra imagen, ha dado el contexto de otra imagen de otro niño que sufre trastorno neurológico genético, un niño incluso que había sido tratado en un hospital israelí en 2018. O sea, jamás hace cualquier uso de estas imágenes. Los medios internacionales afanes de repetir esas mentiras para poner a Israel en el punto de mira y para criticar a Israel, lo repiten y se equivocan. Y a veces se disculpan, a veces. Pero Ujú. esa es la realidad. Un momento un poco contradictorio. Sí, bueno, eso que se equivocan es la parte que yo no creo que se equivoquen. Yo creo que lo hacen muy conscientemente, es decir, que también detrás de todo esto algún día se hará un examen quiénes son los dueños y los intereses que están detrás de los medios más populares de Occidente. Porque todo el mundo dice, no, claro, en Estados Unidos la Fox es muy afín al gobierno de Trump y entonces la acusan de ser un medio que responde a los intereses del Partido Republicano. Y puede entender que sea así, pero lo que no se dice es qué pasa con el New York Times, con el Washington Post, con todos los periódicos que de alguna manera se nutren de estas informaciones y opiniones en el mundo entero y que, bueno, a veces uno se puede llevar una sorpresa sabiendo que, por ejemplo, muchos de estos periódicos, periodistas, líneas editoriales están subvencionadas desde países que tienen una posición muy clara en el conflicto. Por ejemplo, Qatar es dueño de la Al Jazeera y se supone que Al Jazeera, o sea, para muchos medios occidentales, lo que dice Al Jazeera tiene tanto valor y tanta veracidad como si lo dijera Dios. Es decir, que nadie pone en duda que un régimen teocrático corrupto como el de este país, pues haya decidido invertir dinero para que la gente conozca realmente la verdad, no la verdad de que le interesa a Qatar. Así que bueno, en realidad tenemos muchas sorpresas en este mundo, ¿no? Es decir, de que hoy en día quizás los titiriteros que hay detrás de esta manipulación de la información, pues ni siquiera están controlando la propia máquina del odio que han creado. Y como decimos, por ejemplo, la Autoridad Nacional Palestina, claro, cuando uno dice la Autoridad Nacional Palestina está en contra de Hamas y ya hace un llamamiento, y por otra parte, todos los países que dicen hay que reconocer a Palestina están apoyando a la Autoridad Palestina porque Hamas no quiere un Estado palestino al lado de Israel. Ni siquiera quiere un Estado palestino en lugar de Israel. Quieren un Estado islámico en lugar de Israel. Y eso no le gusta tampoco a la autoridad palestina. Entonces, estamos en una situación en que se pide que se apoyen en la autoridad palestina cuando la autoridad palestina está diciendo, ojo, que lo que está pasando en Gaza hay que masacrar a los de Hamas, que son unos asesinos que han invadido Israel, que etcétera, etcétera. Es decir, se tienen que decidir a ver si el término que utilizan generalmente de
Israel contra Palestina, es así, o al menos hay dos formas muy distintas de entender lo que es Palestina, que son lo de la autoridad palestina, que si se llamara elecciones saldría con un porcentaje muy, muy bajito. Y por otra parte tenemos a quienes quieren eliminar a Israel, borrarla del mapa y que van basándose en pensamientos teocráticos que muchas veces están dictados, por ejemplo, desde Irán, que no comparten su visión del Islam, porque unos son chiitas y los otros son sunitas, pero hay algo que los une, el odio a Israel, el odio al judío. Entonces, estamos en una situación, como decimos, de que parece que el titiritero se le han enredado los hilos y ahora las marionetas de los estados europeos y occidentales están volviéndose más antisemitas que ellos mismos. Sí, de hecho todo esto me hace pensar que desgraciadamente todavía en muchas partes de esta región vale la ley del más fuerte y la autoridad palestina estaría sacando provecho del apoyo internacional, del apoyo occidental para volver a estar en Gaza en algún momento dado, ¿no? Porque ellos no son capaces de hacer frente a Hamas, sobre todo porque también tiene un nivel de popularidad inmenso en Cisjordania, no hay que olvidarlo nunca, que también Israel y Tzahal están activos, están desplegándose desde hace varios meses en Cisjordania para hacer frente no a la autoridad palestina, sino al propio Hamas o la Yihad Islámica o otros grupos afines a ellos y a Irán o apoyados por ellos. Y Entonces, perdona, quiero la paradoja de todo esto, que Israel es el que se juega el tipo con estas operaciones en Cisjordania para que exista esa opción de un Estado palestino. Pues si Israel dejara que jamás tomara el control de toda Cisjordania, pues se acaba la ilusión de los dos estados por parte palestina. Entonces, a ver, los únicos que están defendiendo en realidad con fuerza a la opción de un Estado palestino es Israel. ¿Por qué Israel se ofende cuando España, Irlanda, Canadá y todo esto? Porque lo hacen en tiempos de guerra. Eso es el tema. Aquí Israel ya desde los años finales de los 70, cuando estaba hablando con Sadat, ya abrió la posibilidad de que tuvieran que compartir su existencia con un Estado palestino. Y para eso también se hicieron los acuerdos de Oslo para la creación de un Estado palestino. Pero cada vez que se llegaron a conversaciones de paz con Clinton o con otro, pues eso nunca cuajó y no fue por bloqueo israelí. Eso, sí, ya que la gente mire un poquito las hemerotecas y verán que los palestinos podrían haber tenido su propio país, no solamente en el 47, en el 48, sino también en el año 2000 y en el año 1985, los acuerdos de Oslo, en las distintas ediciones, etcétera. Pero también hay que decir que si bien jamás es un monstruo por una parte, la autoridad palestina también tiene cosas monstruosas, como que les conviene económicamente seguir con esta situación de un Estado no Estado, porque si ellos se consideran y el mundo le otorga una independencia para que ellos rijan sus destinos por sí mismos, va a haber un problema porque las ayudas internacionales no van a ser tan generosas como lo son con un pueblo que desde hace 75 años dice, estamos sometidos, no tenemos nuestro Estado, y el día que lo tengan, pues ya los otros te van a decir, bueno, ahora lo tenéis y ahora organizaros vosotros y sed responsables, ¿no? sí, no olvidemos el acuerdo de paz que estaba en la mesa en el 2008 entre Ehud Olmert y ya Mahmoud Abbas, Que que al incluso final les daba la mitad de Jerusalén. una cosa, nunca tendrán una oportunidad parecida. Fue bastante bochornoso que lo negaran simplemente, porque a ellos le conviene más
mantener este statu quo y desgraciadamente lo estamos sufriendo desde hace muchos años. Am, sí, pues a colación también de esto me hace pensar que tal vez, no tal vez, seguramente los países occidentales quieren fortalecer como sea la autoridad palestina, a pesar de ser muy criticada. Y una de las grandes críticas que recibe la autoridad palestina por parte de su población es precisamente el entendimiento, la cooperación que existe con Israel en el tema de lucha contra el Hamas. Si la autoridad palestina odia a Israel en gran medida, o sea, no olvidemos que también ellos nacieron de la OLP y siguen, que siguen teniendo un grupo terrorista dentro de sus filas, o varios, no olvidemos esto. La gran crítica que viene de su población es precisamente esa cooperación con Israel. Y tal vez lo que quieren los países occidentales es instalar una minoría de las minorías como la autoridad palestina en el trono, tanto en Ramallah como en la ciudad de Gaza, un poco como lo hacen lo hicieron los grandes poderes, por ejemplo, con el tema de Siria, o sea, apoyar a Bashar el-Assad, una minoría alawita que tenía 4% de la población en un país con tanta división como es Siria, pues igual lo quieren replicar en Palestina, porque no olvidemos que Palestina no es un país, o sea, sería a lo mejor y a lo sumo una federación de familias, de tribus, de hamulot, que son lo que son, es decir, familias que se disputan un territorio en el que gobierna todavía, lo tengo que decir, el más fuerte, o el que más acceso tiene a la riqueza que viene precisamente de Occidente. O sea que difícilmente, por lo menos en un futuro cercano o mediano, difícilmente se puede prever, se puede imaginar un país palestino en pie. Es decir, las reformas no son solo anticorrupción, antiterrorismo, también son económicas, son Claro. de trabajo, de cosechar impuestos, o sea, de recolectar impuestos, que casi no se hace. Es decir, es un país en quiebra sin haber existido. Es decir, es complicado, es mucho más complicado de lo que digan Macron y Stermer y los demás, porque no son más que declaraciones huecas. Sí, la verdad que sí, porque empezando porque uno diga, vale, un país palestino, ¿cuál es lo mínimo que se puede pedir es cuáles son sus fronteras? Hasta dónde llega Palestina, porque visiblemente vemos que lo que reivindican son dos territorios que están separados por un centenar de kilómetros o más, atravesando un país al que han atacado en tantísimas ocasiones. Es decir, ¿cómo se hace eso? En el pasado, yo recuerdo que hubo, cuando la India y Pakistán se separaron en el año 47, pues Pakistán, o sea, la representación de los musulmanes de la India colonial tenía dos zonas, una Pakistán oriental y Pakistán occidental. La oriental pasó lo que pasó y terminó siendo Bangladesh, un país aparte, porque es ridículo de que si quisieran hacer algo tenían que viajar miles de kilómetros en avión porque en carretera no podían. Entonces, eh, en el caso de esta Palestina que también tiene tantos problemas de definición, es decir, y cómo y de qué van a vivir, y van a tener un ejército propio, un ejército que pueda amenazar a Israel, como han amenazado hasta ahora a través del terrorismo, etcétera, etcétera. Todas esas cosas son las que se han discutido mil y una vez hace 20 años desde Oslo con todos los presidentes estadounidenses y como dice alguien, ¿no? Dice, si algo no funciona, por algo será. Es decir, siempre se va a la solución más sencilla. Si algo no funciona, es culpa de Israel, es culpa de los judíos. Es decir, si hay una guerra en la que jamás ataca a los civiles y viola a las mujeres, todo eso es culpa de Israel.
Y eso lo han dicho aquí en España, gente que estaba en el gobierno, el mismo día en que jamás cometió este asalto, esta masacre. O sea, no esperaron, como decíamos antes con Europa, que llevó 4 o 5 días hasta que mostró la hilacha, como se dice aquí en España. Un recurso fácil también por parte de una mentalidad victimista y clientelista que vive de la cooperación, del dinero de la cooperación de los países occidentales. Y este clientelismo, esta victimización hace que nunca son responsables de nada. Y lo vemos también en Hamas. ¿Por qué hay tanta presión sobre Israel? Porque la presión sobre Hamas no existe. Desde los primeros días o semanas del 7 de octubre, jamás desapareció de los medios informativos. De repente Israel se enfrentaba a toda Palestina para la mayoría de la conciencia occidental, sin entender los matices. Es decir, nunca fue una guerra contra Palestina, contra los palestinos, contra los árabes. Siempre ha sido una guerra contra Hamas, pero esto desapareció de la narrativa porque no le convenía al público occidental, a los periodistas, a los activistas, que a menudo son idénticos. Y esto es, por desgracia, lo que tiene que llevar a Israel en sus espaldas, es decir, una narrativa que siempre le es negativa y, hablando de Palestina, pues una sociedad que tantos años ha vivido y sigue viviendo como víctima y sin ninguna responsabilidad, sea jamás la autoridad palestina, la sociedad como tal, y eso tiene que cambiar. Es decir, si algún día habrá un Estado, de repente tendrán que tener responsabilidad y ser activos y no pasivos, como es el caso. Y de eso no hablan los países occidentales o los que están dispuestos a reconocer el Estado. Porque también esto es como dar un juguete, dar una golosina sin nada de fondo. O sea, te la comes o juegas 5 minutos con el juguete, pero después no queda nada. Es decir, es mucho más profundo que esto. Israel sí consiguió, después de más de 70 años, consolidar un Estado. Y esto todavía lo estamos esperando de Palestina, si tal Palestina existe algún día. Pero bueno, así están las cosas. Uh, lo importante también es un poco la estabilidad en la región. Cuando yo digo que la declaración de Nueva York de la Liga Árabe es importante, es también porque el interés, el interés de los países es económico, es financiero, es hacer negocios con Israel, es hacer negocios con Estados Unidos a través de Israel. Y tal vez por ahí pueden ir los tiros. Es decir, uh, jamás no tiene ningún interés en el bienestar de su población porque tal no es su objetivo, nunca lo ha sido. Su objetivo es único, es destruir un Estado, el Estado de Israel, y matar a cuantos judíos más que pueda. Esto está claro, pero tal vez alguien en la autoridad palestina dirá que, bueno, esto ya se acabó y nosotros tenemos interés también en formar parte de una región más estable económicamente y tal vez podamos nosotros unirnos a unos acuerdos del tipo de Abraham. Tal vez la presión de los propios países árabes, empezando con Arabia Saudita, y no olvidemos que los palestinos son sunitas como ellos, tal vez esa presión o esas invitaciones o este acompañamiento que podrían hacer pueda tener sus frutos en algún momento. Pero así lo interpreto de momento, así interpreto la declaración de Nueva York, porque está en el interés de los países árabes de tener un poco de calma, de tener un poco de estabilidad. Y jamás todo el mundo está de acuerdo, casi todos, es un factor que distorsiona. No lo pueden decir en voz alta porque la mayoría de su población está totalmente antijudía, totalmente antisemita, pero los líderes saben cuál es su interés. Y en este sentido, tal vez podemos interpretar, y de eso no se ha hablado mucho en los medios occidentales, un encuentro hoy en Bakú no es el primero de los encuentros entre Israel y Siria. Un encuentro hoy en Bakú, en Azerbaiyán, entre Ron Dormer, el ministro de Asuntos Estratégicos de Israel, y el ministro de Asuntos Exteriores
exteriores, perdón, de Siria, Assad al-Shaibani. Hablan de la situación securitaria, o sea, de seguridad, hablan de la cuestión de los drusos en el sur del país, que tanto disturbió, o bueno, de los disturbios que hubo hace 2 semanas o 3. Y esto sigue un encuentro que hubo hace una semana en París. O sea, está en el interés de Siria, no de querer Israel, no de querer a los judíos o a los israelíes, sino de volver a tener una economía normal, una economía vigente, porque es un país exsangue, Siria, después de las guerras civiles, después de la represión de Bashar al-Assad, y los dirigentes ahora quieren un nuevo horizonte. Y en esto se enmarca esos encuentros casi semanales entre Israel y Siria. Así que vamos a ver si realmente, algunos incluso vaticinan que Siria formará parte de los acuerdos de Abraham cuando se normalice un poco o cuando se tranquilice un poco la situación con Gaza. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Israel tiene mucho que ganar de esto. También tiene mucho que ganar de la estabilidad que ha conseguido con Líbano, porque el propio, bueno, no es la primera vez que hace esa declaración, pero el presidente libanés Joseph Aoun llamó ayer, perdón, al desarme de Hezbollah. No es la primera vez, pero lo hace de forma más insistente porque tiene Washington en su nuca, diciéndole que haga más esfuerzos, porque mientras Israel campa a sus anchas en el sur del país, o sea, cuando hay un miembro de Hezbollah en su punto de mira, lo elimina. Y esto va en contra de los intereses estratégicos, digo, nacionales del Líbano, y por eso llama al desarme de Hezbollah, que dice que no van a desarmar, que hacen el juego de Israel, pero bueno, ya veremos si consigue Israel tener un poco más de paz también en este frente. O sea, todo el esfuerzo bélico del año pasado está teniendo sus frutos, porque Hezbollah, según Tzahal, no es capaz de hacer nada más que amenazas. Y terminaría con 2 visitas hoy en Israel, un poco sorpresas, la verdad. La de Steve Witkoff, hacía 6 meses que no había venido, es la segunda visita en Israel después de enero. Y por supuesto la situación humanitaria, las imágenes que se han visto en los medios de comunicación influyen también en su visita. Hablar también de las negociaciones nucleares con Irán y las negociaciones de paz que están estancadas con Hamas. Visitará, creo que mañana, un centro de ayuda tan criticado, pero tan útil y tan en contra de los intereses de Hamas, de la Fundación Humanitaria de Gaza. Y otra visita me ha sorprendido mucho, es el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, que ha declarado que su país no reconocerá Palestina, el Estado de Palestina de momento, no es el momento, es demasiado apresurado, pero hay que empezar a iniciar una vía hacia la solución de 2 estados. Bueno, esta es la retórica de siempre. El proceso de la solución de 2 estados tiene que empezar ahora. Esa es la posición de Alemania todavía. Bueno, Pascal, aquí nos vamos a despedir. Ya al principio he anunciado un poquito esto. Durante las próximas semanas, pues te veremos en monólogo, no tanto en diálogo como hemos hecho hasta ahora, pero estaremos muy atentos a lo que nos cuentas desde allí, desde Israel. Muchas gracias por todo y hasta la próxima. Hasta la próxima, Jorge.